empezar a resolver el práctico. Buenos días, Leo, ¿cómo andás? Lo vi que entró recién. Buen día, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, voy a compartir mi ventana. Bien, lo primero que vamos a abrir es el cronograma, como todos los días de práctico, para mostrar por dónde estamos, ¿bien? Bueno, el miércoles se dio la teoría de resolución de problemas y para esta teoría, para este práctico, tenemos 3 clases, la del día de hoy, la del día lunes y el próximo miércoles. O sea, el próximo miércoles no va a haber teoría, sino que se va a completar se va a terminar con el práctico. Recuerden, como todos los martes, el parcialito número 3 que va a estar habilitado desde las 8 hasta las 24, relacionado al tema de resolución de problemas. Bien, bueno, visto el cronograma, vamos a comenzar con el práctico. Bueno, tanto el práctico como la teoría, fíjense que cada vez que arrancan unos ejercicios, cada vez que vamos a arrancar a resolver algún ejercicio, últimamente como estamos trabajando en todo lo que es la plataforma virtual, lo que se le han hecho los profesores y la jefe de trabajo práctico es agregar mucha información relacionada a cada uno de los ejercicios. Entonces, si vamos a trabajar con representación e interpretación, cómo interpretar datos, generalmente se le pone una breve explicación y se le pone links para que ustedes miren. Esos links no están de gusto, son bastante lindos, generalmente son videos que se han bajado de internet, o si no son videos armados por la cátedra para que ustedes vean algo relacionado al tema que estamos por resolver en ese momento. Bien, fíjense cada vez que encuentran un enlace a YouTube o un código QR que puedan levantar, entonces el práctico lo van a encontrar plagado de estas cosas. Está muy bueno que los vean para entender mejor lo que estamos realizando en el práctico. ¿Saben? Fíjense que hoy vamos a trabajar más o menos hasta el ejercicio 7 y en cada uno de esos ejercicios tenemos posibilidad de acceder a información sobre el mismo. Bien, yo dejé abierta una parte de la teoría. También fíjense que el práctico en cuestión se llama resolución de problemas y hacia más adelante en el práctico vamos a ver lo que es lenguaje del problema. ¿Bien? Entonces, nosotros cuando trabajamos con resolución de problemas siempre vamos a trabajar con, o sea, lo que nos van a dar para resolver un problema es un enunciado, ¿sabes? Entonces las primeras etapas de resolver un problema va a ser analizar un enunciado y entender el problema que está explicado en ese enunciado. Entonces fíjense que en los manuales que tienen dentro del aula virtual, esto que yo estoy viendo está dentro del aula virtual, ¿está bien? Voy a acceder, se me cerró la sesión. No es algo que tenga yo, sino que es el contenido del aula virtual. En la solapa resolución de problema tiene el manual de resolución de problema y el manual de lectura de paradigma de programación. Este que estoy viendo yo acá es el manual de resolución de problema. ¿Bien? Fíjense que, bueno, ahí van arriba ven lo que es una resolución de problema, cómo está asociada al computador, todas partes técnicas, ¿saben? Cómo se divide un problema. Pero acá arrancamos con las definiciones, básicamente. Nosotros podemos decir que los enunciados en general describen cada uno de los cada una de las partes de un trabajo determinado. Entonces, nosotros podemos decir que cuando vamos a leer un enunciado, ese enunciado, si está relacionado a un problema, cada parte del enunciado nos va a decir cómo resolver un trabajo determinado. ¿Está bien? O la idea de lo que se necesita, del trabajo que se necesita para resolver ese enunciado. Bien, eso es lo que es la parte de enunciado. Después, como procesador, nosotros entendemos que el procesador es la computadora, pero en este práctico vamos a ver que no necesariamente
el procesador es una computadora, sino que es aquel que va a ser capaz de comprender las acciones elementales de un algoritmo, ¿sabes? Por ejemplo, nosotros vamos a tener algo como bajar lápiz, subir lápiz, pintar, y eso no lo entiende un procesador, sino que lo va a entender un humano que va a estar con un lápiz en la mano y va a resolver un problema sobre una hoja cuadriculada y con un lápiz en la mano. ¿Bien? Entonces el procesador no va a ser la computadora, sino que va a ser el humano. Y así en muchas de las tareas que vamos a resolver hasta que lleguemos a la computadora en sí. Entonces un procesador es toda entidad capaz de comprender las acciones elementales, ya vamos a ver qué son las acciones elementales, de un algoritmo, ¿saben? Y ejecutar el trabajo indicado en el mismo. Ahora, partiendo de eso, podemos decir que una acción, después volvemos a la de arriba, una acción es un evento que modifica el ambiente, ¿no? Como yo les dije recién, una acción, por ejemplo, en el ejemplo de dibujar sobre una hoja de papel cuadriculado, una acción va a ser pintar y un objeto del ambiente va a ser la hoja cuadriculada. Entonces, cuando yo estoy pintando, estoy modificando el ambiente. Y acá, en base a esto, nos vamos a la definición de ambiente. Dice que el conjunto de todos los recursos necesarios para la ejecución de un trabajo, volvemos al ejemplo de la hoja de papel, que hay que pintar algo, expresado a través de un algoritmo, constituye el ambiente del mismo. ¿Está bien? En el caso del ejemplo que yo estoy dando, una hoja de papel es parte del ambiente y un lápiz es parte del ambiente. Bien. Y en las acciones que modifican el ambiente, podemos decir que cada procesador entiende ciertas acciones. A esas acciones le vamos a llamar acciones primitivas. ¿Está bien? Entonces, cada procesador acciona una acción primitiva. En el caso de la computadora, cada procesador entiende una acción, un comando, una primitiva que se le va a dar para que ejecute. Eso va a ser el procesador de la computadora. En el caso de que no sea una computadora, ya vamos a ver varios ejemplos. En el caso de ser una computadora, en el caso del ejemplo que le decía yo, la acción primitiva que diga pintar, entonces la persona que en ese momento va a ser el procesador va a entender esa acción primitiva y sabe que tiene que apoyar el lápiz sobre la hoja para poder pintar. Cuando yo le diga avance, gire, el procesador va a entender esa acción primitiva y va a hacer algo con esa mano que es la que va a ir guiando el lápiz. ¿Está bien? Entonces dice, para un procesador dado, volvemos a lo mismo, el procesador no necesariamente la computadora, una acción es primitiva si su enunciado puede ejecutarle sin información adicional. Yo puedo decir pintar de color rojo, o antes de eso seleccionar el color rojo y después pintarlo. Entonces, sin ninguna otra información adicional, yo puedo ejecutar esa acción primitiva que me va a modificar el ambiente. Dice, en consecuencia, una acción no primitiva puede ser descompuesta en acciones primitivas. ¿Bien? Entonces, este es el punto de partida para lo que es resolución de problemas. Nosotros decimos que un problema planteado es una acción no primitiva. ¿Por qué? Porque se va a resolver en distintas etapas o en distintas tareas a las cuales le vamos a llamar acciones primitivas. Eso más adelante lo vamos a ver como descomposición del problema. O la palabra usada en la materia, que es refinamiento sucesivo. Tomar una acción primitiva, descomponerla, para llegar a acciones primitivas que entienda el procesador con el que estamos trabajando. Bien, todo esto lo vieron en la teoría. Yo quería dar un pequeño repaso sobre esto. Les aconsejo que lean el apunte que está bastante bueno. Volvemos al práctico. Bien, bien. Práctico 1, la idea es, el ejercicio número 1 dice análisis de enunciado y comprensión de problema. Entonces el ejercicio 1 dice que creo que son 5 ABCD. ¿Alguien? El ejercicio 1 son ABCD, son 5 enunciados, ¿está bien? Dice que ustedes elijan 3, lo que ustedes quieran, ¿está bien? Si quieren hacer los 5, mejor. Dice, y una vez que elijan el enunciado, lo que van a tener que hacer es leerlo al enunciado, entenderlo, dice, y luego completar lo pedido en la tabla 1 para cada uno de los enunciados elegidos.
La tabla 1 es la que sigue acá. Entonces, por cada uno de estos enunciados que ustedes tienen, como le digo decir, tienen que elegir 3, si lo quieren hacer para todos, mejor, van a tener que completar esta tabla. ¿Bien? Entonces, dice, entender el problema del enunciado. Nosotros en particular vamos a resolver el punto B. Si quieren que hagamos otro, después nos lo dicen y lo planteamos, no hay ningún problema. Dice, entender el problema. Del análisis del enunciado, o sea, yo cuando lo lea, lo voy a analizar. Del análisis del enunciado, redactar los siguientes ítems. Escribir sintácticamente el objetivo, los datos necesarios, los datos desechables. Entonces, vamos a arrancar a leer el problema, el enunciado del problema. Dice, vamos a ampliar un poquito. Dice, según el plan de estudio de la carrera, se deben cursar 3 materias, cada una con una carga horaria promedio de 6 horas por semana. Se necesita averiguar cuántas horas y minutos se le dedica para estudiar la materia álgebra. Para ello se debe anotar la hora en que comienza a estudiar y la hora en que termina dicha materia. Por ejemplo, si yo empiezo a estudiar a las 5:31 y termino a las 8, la solución sería que ese día yo estudié 2 horas y 29 minutos. Sería la diferencia entre el inicio y el final. Ahora, está claro el problema. Yo necesito, si yo tengo que analizar este enunciado me dice muchas cosas, pero ¿cuál es el problema a resolver en este enunciado? El ejemplo me dice cuál es lo que yo necesito que este problema solucione. Y a ver quién me va a ayudar a resolverlo. ¿Quién me va a ayudar? ¿Cuál Necesita es? saber cuántas horas se le va a dedicar a álgebra, la materia de álgebra, la materia de álgebra. Ese es el problema principal. Entonces, yo ahí ya puedo llenar la tabla diciendo que escribir sintácticamente el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Ver cuántas horas se necesita para estudiar álgebra. Bien, entonces yo ya tengo un objetivo. Tengo un enunciado grandísimo, pero el objetivo yo ya lo identifiqué. ¿Cuáles son los datos necesarios para resolver ese objetivo? ¿Puede volver el profe al enunciado? Sí, cómo no. Entonces, si yo tengo este objetivo, ¿cuáles son los datos necesarios? La hora en la que se empieza a estudiar álgebra y en la que se termina de estudiar. Es correcto lo que dice el compañero. La hora que se... Ya cerrar la cámara, porque por ahí me han dicho que se pone lento si está la cámara activada. Entonces, el compañero dijo que los datos necesarios es la hora de inicio y la hora de final. ¿Y qué otro dato más? ¿Con esos dos me alcanza? Más allá de, ¿cuál es más allá del dato necesario, cuál es la suposición o qué sale de leer el enunciado? Porque esto de inicio y final me da 2 horas 29 minutos. Pero ¿en qué contexto estas 2 horas y 29 minutos de estudio? ¿Qué contexto? Que cada una tiene una carga horaria de 6 horas por semana. Bien, por ahí vamos. Pero no nos interesa tanto las 6 horas por semana, sino la palabra por semana. ¿Por qué? Pues yo estoy diciendo que inicio a las 5 y termino a las 8 en un día determinado. Eso es importante. Entonces, si es en un día determinado y yo acá quiero averiguar por semana, entonces tendré que hacer esto por los 5 días de la semana. O si yo todos los días comienzo a las 5:31 y termino a las 8, voy a tener que multiplicar esto por la cantidad de días de la semana en la que yo estudio. ¿Bien? Entonces eso es importante saber, porque esta solución me la va a dar para un día en particular, que yo empecé a las 5:31 y termine a las 8. Bien, entonces dijimos que el objetivo era calcular cuántas horas estudio álgebra. ¿Ahí no darían más de 6 horas? ¿Cómo? ¿Ahí no darían más de 6 horas?
Claro, en mi caso ese, por eso hay que ver, yo puedo estudiar esas horas durante un día y en 2 días a la semana, entonces sumo eso más lo otro, o puedo estudiar media hora todos los días. Cada persona va a estudiar la cantidad que quiera, por eso son los datos que nosotros necesitamos para resolver el problema. ¿Cuántos días a la semana estudia y en qué horario estudia esos días? ¿Está bien? Para el ejemplo que dice el ejercicio, puede ser que esta persona estudie nada más que los lunes y los miércoles, 2 días a la semana, con lo cual esto lo tendría que multiplicar por 2. O puede ser que los lunes estudie de las 7 hasta las 8, los martes estudie de las 7 hasta las 7:30. Entonces yo tengo que sacar cuántos días a la semana estudia y qué horarios estudia en esos días. ¿Está bien? Ahora, acá dice que la carga horaria promedio es de 6 horas. El alumno puede ser que álgebra le cueste mucho más y en vez de 6 horas estudia 10 horas, 12 horas. No necesariamente esto es el máximo. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Entonces acá lo importante es saber de esto cuál es el objetivo y los datos necesarios. Ahora, ¿cuáles son los datos desechables de todo esto que está acá? ¿Qué cosa no me importa? Dado el objetivo, dado lo que yo quiero resolver, ¿qué dato no me importa? Las materias que debe cursar. Es correcto, una es esa. ¿Qué otro dato no me importa? Que la carga horaria promedio sea 6 horas, no me importa la carga horaria de promedio. Yo quiero saber cuántas horas estudia una persona en particular. ¿Está bien? Que si después entre todos sacan un promedio de 6 horas, está bien, pero es un dato irrelevante. De todos modos, me parece que no pregunta por semana. Fíjense que eso lo da como un dato de decir que el promedio es de 6 horas por semana, pero el problema no plantea que hay que calcular en toda la semana. Fíjense, el ejemplo es, digamos, es lo más claro que tiene el enunciado. ¿Se escuchan? ¿Me escucharon? Sí, profe, pero Sí, profe. de pronto se quedó en silencio. Fíjense una cosa, yo les voy a mostrar. ¿Cómo sería la solución para el primer ejercicio del punto A? ¿Está bien? Fíjense que dice, ¿puedo agrandarlo un poquito esto? Bien. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Como dijeron ustedes, averiguar cuántas horas y minutos se le dedica para estudiar la materia álgebra. Ese es el objetivo principal. Los datos necesarios se debe anotar la hora en que comienza a estudiar y la hora que se termina a estudiar dicha materia. Bien. Se deben cursar 3 materias y la carga horaria de cada materia es de 6 horas promedio, los datos desechables. Fíjense que no habla de la semana. ¿Saben? Las restricciones detectadas del enunciado dice que al trabajar con valores que representan horas, las mismas deben ser positivas. Cuando hablamos de restricciones, quiere decir que supónganse que yo estoy haciendo un algoritmo, o sea, yo tengo un problema en la cual tengo que calcular las edades de las personas. ¿Saben? Nosotros sabemos que las edades no pueden ser negativas y generalmente van a ser mayor a 0. Entonces podemos hablar de que una restricción puede ser que la edad sea mayor a 0. Entonces, cada dato que me limite
el proceso de ingreso de algún dato de la información va a ser una restricción dada al enunciado que nosotros estamos resolviendo. ¿Está bien? Entonces dice, además consideramos que cada momento de estudio registrado, hora de inicio de referencia, será en el mismo día. Claro, pues puede estar el problema de que yo empiece a estudiar a las 10 de la noche y termine a las 3 de la mañana. Entonces a eso lo vamos a tomar como una restricción. Para este enunciado, en la lógica puede ser que yo pase de un día para la otra, pero para este enunciado vamos a tomar la restricción como que el día de inicio y la finalización serán el mismo día. Y luego dice, se calculará el tiempo de estudio para una semana. Por eso el enunciado habla de la semana. Y por último dice, ¿qué conocimientos previos necesito para resolver el problema? Por ejemplo, cálculos matemáticos, áreas, porcentajes, reglas ortográficas. En este caso, ¿qué necesito saber? Yo no, para hacer el cálculo de cuánto tiempo entre 2 horas, para poder sacar la diferencia en cantidad de horas de estudio, yo tengo que saber restar esos 2 horarios, ¿sabes? Entonces, un conocimiento previo es poder hacer la resta entre 2 horarios. ¿Bien? Y también la multiplicación, o sea, ese resultado que me dé, poder hacer la multiplicación del mismo. Bien, es un ejercicio medio abstracto, está bien, pero tenemos... Sí, ¿alguien abrió el micrófono? Vamos a resolver otro para que ustedes se den cuenta. Que a mí el que más me gusta de todo esto es el ejercicio E. Siempre que vean en la parte de restricciones, ustedes lo tienen que tener en cuenta. Para encontrar las restricciones más fácil en los datos de entrada, digamos. Siempre que entran datos tiene que haber restricciones. Por ejemplo, como decía Daniel, lo de las horas, bueno, son números positivos, están entre 0 y 12, entre 0 y 23, entre 0 y 59 los minutos, bueno, todo ese tipo de cosas. Las restricciones generalmente están en los datos de entrada. Totalmente de acuerdo. Esta vez, generalmente sí, cada vez que yo voy a ingresar algo, supónganse que yo voy en este ejemplo, ya van a ver que no hay restricciones. ¿Por qué? Porque uno de los datos que tenemos es la cantidad de metros de perímetro. Si yo no tuviese datos de ingreso y me dijeran, bueno, calcular lo que voy a calcular ahora y no tengo ninguno de los valores, ¿está bien? Yo sé que los valores de la medida de longitud tienen que ser positivos, pues no puedo calcular un área negativa, ¿está bien? No puedo decir, esto mide menos 5 metros. Entonces, una restricción para el dato de ingreso tendría que ser que la medida que yo voy a ingresar sea positiva. Así como hablamos de las edades, que tiene que ser mayor a 0. Si yo estoy resolviendo el ingreso de información de los alumnos que estudian en la universidad, y yo estoy ingresando la edad, generalmente, ahí la edad de un alumno de una universidad va a ser mayor a 17 o 18 años, generalmente. Entonces, una restricción podría decir que sea mayor a 17 años, porque una persona de 2 años no puede entrar a estudiar a la universidad, ¿se entiende? Entonces, cada ingreso de datos va a tener su restricción en cuanto a la validación de ese dato que se ingrese. Bueno, resolvamos el punto E del ejercicio 1, dice, un terreno está formado por 2 sectores, como es la gráfica, que comparten un lado. Me gusta este ejercicio porque hay que usar un poco la cabeza. Uno de los sectores es un triángulo equilátero. Fíjense que en la punta es un triángulo equilátero. Un terreno medio raro, pero un triángulo equilátero de 30 metros de perímetro. El otro sector es un rectángulo, cuya base es el doble de la altura. Calcule el perímetro del terreno. Entonces, lo primero que tenemos que identificar, cuál es el objetivo de este enunciado, de este problema planteado. Y está fácil. Calcular el perímetro del terreno. Es correcto, sale bien del enunciado. ¿Cuáles son los datos necesarios? ¿Cuáles son los datos necesarios que tiene este enunciado? Yo creo que sería que el triángulo es equilátero y que tiene 30 metros de perímetro. Bien, y hay otro dato. El rectángulo, la base del rectángulo es el doble de la altura. Es perfecto. Entonces, este enunciado, si nosotros lo vemos, este enunciado no tiene datos desechables.
porque también que está formado por dos sectores también, pues yo de alguna manera voy a calcular el área de un sector y le voy a sumar el área del otro sector. Entonces, y sabemos que los sectores comparten un lado, entonces toda esta información es importante. Este enunciado en particular no tiene datos desechables. Todo lo que dice lo necesitamos. Tiene restricciones, yo estoy siguiendo el cuadro, ¿eh? ¿Tiene restricciones detectadas en el enunciado? No, porque yo en este, particularmente en este enunciado, no tengo ningún dato que vaya a ingresar. En el anterior iba a ingresar la hora de inicio y la hora de fin. Me iban a brindar ese dato, entonces yo tenía que analizar si ese dato era válido o no. En este caso no tengo ninguna restricción porque no se va a ingresar ningún dato, no me van a dar ningún dato. Todos los datos necesarios los tengo en el enunciado. Bien, entonces, ¿ustedes creen que se puede calcular el perímetro con solamente tener que el triángulo equilátero tiene 30 metros de perímetro? ¿Se puede calcular Sí, esta área? sí, Bien, sí. sí, me gusta. ¿Quién dice sí? ¿Y cómo? Porque es un triángulo equilátero y ya me está dando el perímetro. Y el Es, perímetro de un triángulo equilátero es la suma de cada uno de los lados, por lo cual es cada lado correcto. tiene que medir 10 metros. Es correcto, porque en Y un ahí ya triángulo tenemos la equilátero altura son todos del iguales. rectángulo. Y ahí tenemos la altura del rectángulo, es correcto. Entonces, si tenemos la altura, sabemos que la base es la altura por 2. ¿Está Ajá. bien? Entonces para sacar esto, ya tenemos varias cosas previas. Dice, ¿qué conocimientos previos necesita para resolver el problema? Y ya lo dijo el compañero ahí. Saber que si un triángulo es equilátero, todos los lados son iguales. ¿Está bien? Y saber que si un triángulo está pegado al otro, el área del triángulo está pegada al área del rectángulo, y sabemos que la base, el cálculo del área es la suma de los lados. ¿Está Fíjense que bien? en el objetivo pide calcular el perímetro, no el área. Bien, es correcto, sí, el perímetro. Entonces, como tenemos la altura del rectángulo, podemos saber que la base es el doble de la altura. Entonces, yo para calcular el perímetro voy a tener que sumar cada uno de los lados que me están quedando. Entonces, tengo este que vale 10, el de arriba va a valer 20 porque es el doble de la altura, este va a valer, el de uno de los costados va a valer 10, va a valer 20, y estos sabemos que valen 10. Entonces, el perímetro, que es el contorno, va a ser 10 más 20, 30, más 10, 40, más 20, 60, más 10, 70. Entonces, ¿cuál es el perímetro de ambos terrenos? 70. ¿Y qué datos son los datos que necesitamos? ¿Cuáles son los conocimientos previos? Eso, saber calcular el perímetro, ¿bien? Y que el triángulo equilátero, la suma de los tres lados es el perímetro, y que los tres lados tienen el mismo tamaño, la misma longitud. ¿Se entiende cómo se resuelve un problema y esta tablita nos ayuda un montón? La idea del ejercicio número 1 es que para cada uno de estos hagan esta tablita, al menos para 3 de ellos. Ya lo hicimos para 2, yo le doy un consejo, tan buenos todos, pero particularmente a mí lo que más me gustaban son el E y el C, pero el D también está bueno, así que bueno, resuelven el que ustedes quieran. Esto también se basa en lo que es área o perímetro. Bien, ¿algún otro comentario, Leo, sobre el ejercicio 1? No sé si en el chat han puesto algo que no se entiende. Bien. Vean la representación gráfica, esto está muy bueno, lo que le da es una idea de cuáles son los distintos tipos de representaciones gráficas y para qué sirve cada una. Por ejemplo, un organigrama en una empresa sirve para mostrar la jerarquía de cargos en una empresa, y esa es una representación de datos. Y la interpretación, por ejemplo, un organigrama es saber que interpreto que arriba está la persona que tiene más rango dentro de la empresa, y hacia abajo se van desdoblando las diferentes áreas, entonces ahí tengo una representación de datos. Y la forma de interpretarla. Ahí en esta lista de reproducción, que es un video, hay varias de ese tipo de representaciones que están muy buenas. Nosotros acá tenemos, en el ejercicio 2, una representación gráfica de datos.
En este caso es una planilla Excel. Entonces nosotros tenemos una planilla de Excel. Está bien que está hecho en Excel, pero en realidad es una tabla. Es una tabla que ustedes tienen que visualizarla y empezar a trabajar sobre estos datos que nosotros estamos viendo. Ahora, si yo la estoy mirando así a simple vista, ¿qué datos puedo analizar? ¿Qué datos, qué información me da esta planilla? ¿Qué información contiene? Y el nombre de los alumnos, la edad, la asistencia. Bien, la nota que Ajá. sacaron en Claro, cada, sí, sí. puede ser la nota que sacaron en una materia en particular, la nota que sacaron en cada uno de los trimestres, esa nota una puede ser diferentes cosas. Ahora, Está organizado. con esa información que yo tengo, ¿puedo obtener alguna información extra? Sí, un promedio. En Puedo el caso de obtener las notas. promedio. Y con ese promedio puedo saber si tengo una base, puedo saber si el alumno aprobó o no aprobó, ¿verdad? Ajá. La base podría decir se aprueba con 7, entonces con ese promedio, si saco el promedio y sé que la base es 7 para aprobar, yo podría saber si el alumno aprobó o no. ¿Sí? ¿Qué otra información puedo sacar de estos datos que yo estoy visualizando? Los días de asistencia. Los días de asistencia. A ver, pero los días de asistencia yo podría sacar un promedio de las Claro, un promedio. asistencias. Bien, pero yo podría sacar el porcentaje de asistencia de cada alumno. ¿Cómo se hace para Habría sacar que el ver de porcentaje? cuánto es o sea, cuánto es el máximo, por así decirlo, si fueran todos los días. Es No muy sería. bien, es muy bien. Muy bien lo que decís. Me falta un dato. Yo tendría que saber cuánto es el 100% de asistencia. Si yo supongo que el 100% de asistencia son 30 clases, en base a eso yo puedo saber si una persona fue 26 clases, qué porcentaje es. Entonces me falta un dato. ¿Qué otra información podría sacar? Por ejemplo, el promedio de edad de los alumnos, el alumno más joven, el alumno más viejo, la nota más alta del parcial 1, supónganse, la nota más baja del parcial 1, el promedio del parcial 1, el promedio en nota del parcial 1, etcétera. Fíjense que yo toda esa información la puedo obtener a simple vista mirando una representación gráfica de los datos. Entonces vamos a pasar a resolver el ejercicio que es parte de lo que estuvimos charlando. ¿Qué informa esta tabla? Las notas de los alumnos en una materia en particular. Si los datos dados en la tabla se procesaran, ¿qué información cree que podría obtener? Lo que estuvimos charlando recién. El promedio, máximo, mínimo. Toda esa información lo podría obtener sin datos extra. Ahora, ¿es posible calcular para cada estudiante su porcentaje de asistencia? Sí, sin querer lo miramos hace un rato, entonces dijimos, ¿es posible calcular? No. ¿Por qué? Porque yo necesito la cantidad de asistencias totales para poder calcular el porcentaje. ¿Es posible calcular el promedio de edad de los estudiantes? ¿Qué me dicen ustedes? De todos los estudiantes, sí. Sí. Y yo digo sí, ¿y cómo lo haría? O sea, ¿qué tengo que saber para poder calcular el promedio de todos Es los estudiantes? la suma, creo que de todas las edades dividido la cantidad de datos que tenemos. ¿No? ¿Así? Correcto. Está muy bien lo que dijiste. Entonces, yo necesito un cálculo previo que va a ser sumar todas las edades y otro cálculo previo que sería contar todos los alumnos. ¿Para qué? Con esos dos datos poder obtener el promedio de edad de los alumnos. Está perfecto. Entonces, fíjense que nosotros sin ver las preguntas, miramos una representación gráfica y en base a esa representación gráfica dijimos qué nos está diciendo este gráfico y qué nos puede llegar a decir y qué nos está faltando para obtener toda la información necesaria. Bien, ahora vamos a ver otro gráfico diferente. Ahora ya no es un gráfico, no es una tabla, sino que es un gráfico de barras. Ahora, de nuevo, y vemos el gráfico este. ¿Qué información nos está dando el gráfico de este? La cantidad de unidades disponibles
y la cantidad de reservas que se han confirmado. Bien, entonces, yo tendría que, como dato principal, si yo le presento este gráfico a un gerente de una empresa, yo soy una empresa, le presento a un gerente de una empresa, el gerente lo primero que va a hacer es leer el título. Entonces, si uno va a saber que es un gerente de una empresa que renta autos. Entonces, el gerente va a saber que es un gráfico que me va a indicar los alquileres entre el 1 de marzo y el 15 de marzo de todos los vehículos de mi flota. Eso es lo primero que va a ver el gerente. Otro dato que puede ver en base a esto es lo que dijo el compañero, la cantidad de reservas confirmadas en proporción a los vehículos disponibles. Bien, ese es otro dato, el segundo dato. Y siendo más fino, ¿qué otra información puedo sacar? ¿Cuántas unidades dispone? Bien, ¿cuántas unidades dispongo? Si yo sumo cada uno de los gráficos, puedo afirmar la cantidad que tengo disponible y a su vez puedo sacar la cantidad de reservas confirmadas en esos días. Y más fino, si yo tomo un ítem en particular de ese gráfico. ¿Cuáles son los autos que más se eligen? Es correcto, claro, pues si yo veo acá que, por ejemplo, para Citroën C4 tengo 600 autos y se confirmaron 300, puedo decir que el 50% de los autos que yo tengo disponibles se alquilaron. Pero en el caso del Peugeot 306, puedo decir que el 100% de los autos que tengo disponibles se alquilaron. Entonces, para un gerente le puede decir que yo me conviene comprar para alquilar más Peugeot 306 porque es el auto que más elige. ¿Está bien? Pero, y también por otro lado, puedo decir que el Renault Logan y el Chevrolet Corsa no se alquila ninguno. Los tengo de gusto. Entonces, fíjense que los gráficos sirven para toma de decisiones. Pues yo voy a decir, si yo miré un gráfico, lo analicé en forma global, lo analicé en forma detallada. Entonces, estos gráficos generalmente sirven para elevar información, presumiendo información obtenida de otro lugar. Bueno, si vemos acá, dice, ¿qué opina y forma este gráfico? ¿Qué podría decir sobre la información graficada para el ítem C4? Recién. ¿Qué podría decir sobre el Honda Civic? ¿Saben? Que se alquilan bastante también, puedo decir, bueno, si yo tengo 200 se alquilan 150. ¿Y qué podría decir la información gráfica de 306? Y hasta le podríamos agregar qué podría decir sobre la información gráfica de Fiat 100, etc. Pero vimos distintas representaciones gráficas de datos, una en forma de tabla y la otra en forma de gráfico. Después vean el video que van a encontrar otro tipo de detalles. Leo, ¿algo para acotar? Si no, sigo. No, sigamos. Bien. Chicos, ¿alguna duda sobre el ejercicio anterior? Bastante sencillo. Fíjense que por ahora van a trabajar escribiendo un poco, pero en estos ejercicios, pero ya después más adelante van a empezar a resolver realmente problemas. ¿Bien? Bueno, el ejercicio número 4, como les dije yo recién, cada vez que hacemos algo, tenemos algo nuevo, como en este caso descomposición de un problema en tarea, vamos a tener un link a algún lugar que nos explique más detalladamente el tema planteado. ¿Está bien? El link lo pueden leer con el celular o acceder a este contacto. Dice, para resolver un problema planteado en el enunciado, que vamos a ver ahora, se pide aplicar descomposición. Acuérdense que nosotros teníamos acciones primitivas y acciones no primitivas. Generalmente el enunciado es una acción no primitiva que la vamos a descomponer en acciones primitivas que entiende el procesador. Entonces, es importante entender a qué se refiere el concepto de descomponer. Todo programador debería desarrollar una gran habilidad para descomponer problemas, y les puedo asegurar que sí. Bueno, un problema muchas veces puede resolverse si pensamos cómo sería una tarea compuesta, dividida en subtareas más pequeñas. Cuando aplicamos descomposición, somos capaces de... Perdón, que por ahí me parece gente y la tengo que saltar. Identificar subtareas, cómo se relacionan entre ellas. Generalmente una tarea se va a relacionar con otra. Mientras más veces se realice este proceso, más fácil se vuelve a encontrar soluciones. Mientras más descomponga yo mi problema principal, más fácil va a ser de resolver cada una de esas partes para después obtener la solución global. Bien, enunciado. Partimos de un enunciado. Situación. Se tiene un listado de alumnos que han rendido en las distintas instancias el primer parcial de la materia. Bien. Para aprobar el primer parcial se debe obtener
información importante. En cualquiera de las tres instancias, una nota es igual o superior a 7. Esa es la situación, ese es el problema planteado, volcado en esta planilla que está abajo. Dice, se desea saber el promedio de porcentaje de asistencia de los estudiantes en la materia, la cantidad de estudiantes que aprobaron en cada instancia y la cantidad total de aprobados. Este vendría a ser el objetivo que tiene nuestro problema. El enunciado que nos plantean, este vendría a ser el objetivo. Fíjense que el objetivo lo podemos dividir, ya lo podemos dividir en partes. El primero va a ser el promedio de porcentaje. El segundo, la cantidad de estudiantes que aprobaron la materia. Y la tercera, y la cantidad total de aprobados. Lo podemos ya descomponer en tres subproblemas. Se pide plantear una descomposición del problema identificando una secuencia de tareas para llegar a la solución. ¿Cuál sería la secuencia de tareas que usted plantearía? Bien. Entonces, dijimos que nosotros podemos descomponerlo. Yo le dije que, así sin escribir nada, la primera descomposición son los tres problemas que tenemos que plantear, los tres objetivos que necesitamos obtener cuando el resultado de esta solución del problema llegue a su fin. Ahora, para responder a cada uno de esos subproblemas, yo voy a tener que hacer tareas. ¿Saben? Entonces, arranquemos por la primera. El promedio de porcentaje de asistencia de los estudiantes en la materia. ¿Cómo lo puedo descomponer en distintas tareas? Vamos a hacer así para que. Hola, ¿se cortó, se fueron, se durmieron? Yo creería que primero dividir los estudiantes sobre las carreras, porque hay dos carreras, con ingeniería en computación e informática. Yo creo que primero separarlos y después separar las distintas instancias y sacar los promedios de cada una de las Bien. instancias, ¿no? Ahora, está muy bien lo que planteaste. Ahora yo te pregunto a vos, ¿en algún lugar el objetivo era separar los alumnos de las distintas carreras? Ah, no, tienen razón. Bien, porque esto es una materia en particular. En el caso es como la materia que nosotros estamos dictando. Se le dicta ingeniería informática e ingeniería en computación. Pero la materia es la misma. El estudiante puede ser de un lado o del otro. La materia es la misma. Entonces necesito sacar el promedio de porcentaje de asistencia de los estudiantes en la materia. Para resolver ese subproblema, ¿cuál sería la primera tarea que yo tengo que resolver? ¿Sacar un promedio general? Bien, es lo que necesitamos sacar. Ese es justamente digamos, el pedacito de objetivo, calcular el promedio. No sé si general, no general, sí o sí es general el promedio, ¿no? El promedio de la asistencia, exactamente. Claro, el promedio de la asistencia, o sea, es general, o sea, los incluye a todos. Digo, ¿cómo dividirías eso? ¿Qué haces para sacar el promedio? Hace ratito lo dijeron. Y sumo los 79, o sea, por ejemplo, si es 70, 73, 85, los voy sumando y después los divido por 79. Bien, es correcto la solución que dio el compañero, ya lo dividió en dos tareas. La primera tarea es sumar la columna porcentaje de asistencia. ¿Okay? Cuando llego al final, obtengo un resultado que es la suma de todo esto, y siempre para calcular el promedio es la suma dividida la cantidad de valores. ¿Saben? La cantidad de valores la puedo obtener contando cada uno de los alumnos o yéndome a la primera columna donde tengo los alumnos numerados. Cualquiera de las dos formas de obtener ese resultado es correcto. Entonces yo la primera tarea, que era, esto era una tarea general. ¿Cómo lo descompuse? En dos tareas. Primero, sumar la columna donde está el porcentaje de asistencia. Y la otra subtarea va a ser dividir esa suma, o sea, la suma obtenida en el punto anterior, por la cantidad de estudiantes de la materia. ¿Se entiende cómo descompuse la tarea?
Sí, profe. Bien, chicos, yo les voy a decir una cosa. En este momento hay 43 personas conectadas y yo escucho siempre a 2 o 3. Por favor, no, participen, no estén conectados solamente para escucharme a mí, participen, por más que se equivoquen, no hay problema. Fíjense que nadie es perfecto, hasta yo me equivoco. El otro día en lógica me equivoqué bastante y me fue corrigiendo Leonardo, así que vamos trabajándolo entre todos y si nos equivocamos nos vamos corrigiendo, pero abran los micrófonos y si no se animan, por lo menos vayan poniéndolo en el chat, ¿sí? Bien, nosotros teníamos un problema general que era todo esto. Lo dividimos en subproblemas. Obtuvimos el primero y a su vez ese subproblema lo dividimos en 2. Ahora yo tengo otro subproblema. Necesito obtener la cantidad de estudiantes que aprobaron en cada instancia. ¿En cuántas tareas lo puedo sacar? ¿Hace falta dividirlo en varias tareas? Fíjense, miren la Me planilla. parece que con la tabla alcanza, pero no sé. Con la tabla alcanza, está bien. Pero yo voy mirando la tabla. Para resolver eso yo voy mirando la tabla. ¿Y qué digo? ¿Lo cuento sí o no? No. No, porque ¿Lo no cuento aprobó. como alumno aprobado? No. A este lo cuento como al primero lo cuento como alumno aprobado, no. Al segundo lo cuento como alumno aprobado, no. Al tercero lo cuento como alumno O aprobado. sea, Sí, sería considerar todos los que son mayores o iguales a 7. Es correcto. Entonces, una forma, podría decir, así como yo lo estoy mirando en forma Una cosa así. visual, ¿sí? Como yo lo estoy mirando en forma visual, sería recorrer la fila completa, la columna completa, donde dice primera instancia, e ir viendo si el valor es mayor o igual que 7. Si el valor es mayor o igual que 7, entonces cuento 1. ¿Está bien? Cuando llegue al final de esa recorrida, esa cuenta me va a determinar cuántos fueron los que aprobaron. ¿Está bien? Entonces la subtarea podría decir, recorrer la columna primera instancia. ¿Está bien? O lo estoy haciendo con la vista, yo lo estoy haciendo. Si tuviera los 79, lo voy haciendo con la vista. Voy recorriendo cada uno de los elementos de la fila primera instancia. Si encuentro un valor mayor o igual que 7, acumulo 1. Voy sumando 1 al resultado anterior que tengo. Entonces, mirándolo esto, decir, bueno, llego acá, cuento 1. Este no, sigo. Llego acá, cuento otro. Llegué hasta el final, con los que tengo, los que se ven en este momento, faltan ahí varios que no están, pero con los que visualmente se ven, puedo decir que los que aprobaron en primera instancia son 2, porque conté uno acá y conté otro acá. No es más que eso la solución, es traducir en palabras lo que ustedes harían en la mente. Entonces, con esa forma, resolví la columna primera instancia. Ahora tengo que hacer lo mismo para la columna segunda instancia y hacer lo mismo para la columna tercera instancia. Entonces yo descompuse mi problema en tres subtareas que a su vez podrían descomponerse más todavía. Porque yo podría decir, la cantidad de estudiantes que aprobaron en cada instancia, podría decir, mirar la columna 1 y calcular la cantidad. La columna primera instancia y calcular la cantidad. Mirar la columna segunda instancia y calcular la cantidad. Mirar la columna tercera instancia y calcular la cantidad. Ahora, cada una de esas tareas, de subtareas, yo podría decir, cuando miro la columna primera instancia, voy diciendo, voy mirando cada uno y veo si son mayor o igual que 7 y voy contando. Lo mismo voy a hacer para esta y lo mismo voy a hacer para esta. Fíjense que ese lo mismo y lo mismo después va a ser muy importante cuando tengamos la posibilidad de abstraer información y ver cuáles son los patrones. Los patrones son cosas que se hacen en forma repetitiva. Entonces, cuando nosotros veamos patrones, vamos a darnos cuenta que esas tareas repetitivas se pueden agrupar. Pero lo dejamos para más adelante. Sería como un if, por ejemplo. El if Como el if. todavía es mala palabra, así que no lleguemos ahí. Pero algo de eso hay. Bueno, bueno, Switch entonces. Y por último, la cantidad total de aprobados. ¿Está bien? Fíjense que nosotros hablamos en un momento hacia atrás de que un resultado podría ser necesario
un resultado de una subtarea podría ser necesario para el resultado de otra subtarea. ¿Por qué? O acá me dice, en última instancia, dice la cantidad total de aprobados. Yo no es necesario que barra de nuevo todo esto, ¿sabes? Porque, a ver si yo estoy metiendo la pata o no. La cantidad total de aprobados va a ser la suma de esto, más la suma de esto, más la suma de esto. Yo creo que sería sacar un promedio de las 3 instancias, ¿no? Y ahí veríamos la En cantidad ningún, de en ningún, aprobados. en ningún momento dice promedio, ahí habla de cantidad. O sea, si aprobás uno ya está, o sea, serían solamente los aprobados, ya sea en cualquiera de los tres. Bien, o sea, entonces, el resultado anterior me va a dar los aprobados acá, acá o acá. En teoría, un alumno que aprobó en la primera instancia no va a rendir en la segunda instancia. ¿Está bien? Entonces, el resultado anterior que me sacaba la cantidad de aprobados acá, la cantidad de aprobados acá y la cantidad de aprobados acá, va a ser igual, la suma de esos tres va a ser igual a la cantidad total de aprobados. Tenemos Eso, ahí vemos a Ana que aprobó en la primera y aprobó en la segunda instancia. ¿lo ven a esto que dice Leo? En el registro 77, Ana Suárez tiene un aprobado en la primera instancia y tiene un aprobado en la segunda instancia. ¿Por qué? Porque da la sensación de que quiso aumentar su nota. ¿Está bien? Entonces, ahora vuelvo a insistir, nos sirve el resultado anterior donde calculábamos la cantidad de aprobados en cada una de las instancias para sacar la cantidad total de aprobados. Con este ejemplo ya nos damos cuenta que no, porque a Ana Suárez la va a contar 2 veces. ¿Bien? Entonces, yo necesitaría un dato extra acá que diría aprobado o no aprobado, y ese dato extra va a ser que si la persona aprobó en la primera instancia o en la segunda instancia o en la tercera instancia, entonces aprobó. En ese caso, me va a quedar una columna que podría ser la última, donde voy a tener si una persona aprobó o no aprobó, pero una sola vez por cada una. En el caso de Ana Suárez, va a aparecer una única vez que aprobó. Pues ya sea, al tener un no, ¿está bien? Dijo, aprobó en el primero, sí, o aprobó en el segundo, sí. El resultado final va a ser que aprobó, porque es en alguno de los dos. ¿Bien? Entonces yo al final cuando termine de completar esta columna que estoy agregando que va a ser aprobado o no, ahora recorro esa columna y voy contando todos aquellos que digan aprobado. Al final de eso pude resolver cuántos alumnos aprobaron la materia. ¿Se entiende la solución? Sí, sí, profe. Sí, profe. Lo que tienen que darse cuenta ahí es que si Leo no hubiera aclarado el tema ese de que, por ejemplo, Ana Suárez tiene 2 aprobados, o la restricción del enunciado hubiera dicho que un alumno, una vez que aprobó una instancia, no la puede volver a rendir, en ese caso, el resultado de la tarea anterior me sirve para resolver la tarea posterior, que es la cantidad total de aprobados. ¿Sabes? Entonces, todo enunciado va a depender de acuerdo, la solución va a depender de acuerdo a las restricciones que tenga el mismo enunciado. ¿Bien? Perfecto. Entonces, se entiende el concepto de tarea principal, subtarea y a su vez otra descomposición más para dividirlo más en subtareas. Entonces, cuando yo ya llegue a un momento donde tenga que contar o sumar o dividir, calcular algo que sea una tarea que ya el procesador lo entiende, en este caso somos nosotros, es nuestra cabeza, ya algo que nuestra cabeza lo entiende, yo puedo decir, ya no hace falta más descomponerlo, es una acción primitiva, ya lo puedo resolver para obtener el resultado. Bien, vamos a estos ejercicios, que es el ejercicio 5 y 6,
que son dos ejercicios para pensar un poco, usar la cabeza. Dice, analizar cada solución propuesta en función del enunciado y el ambiente descrito y determinar cuál de ellas es un algoritmo que da una solución al problema. Fíjense esto, la palabra, cuál de ellas es un algoritmo. Ya nos metimos con un algoritmo, ¿está bien? Y la definición de algoritmo la pueden leer en la teoría, pero si no pueden decir que un algoritmo es un conjunto de instrucciones definidas, ordenadas. ¿Definidas por qué? Porque van a ser palabras que acciones primitivas, por eso están definidas. Ordenadas porque tienen una secuencia y acotadas, ¿está bien? ¿Por qué? Porque yo si tengo un algoritmo que es infinito, ya deja de ser acotada, por lo tanto no puede resolver un problema y ya no se puede considerar algoritmo, ¿está bien? Algo que sea infinito, que no tenga un límite, un principio y un final, no se lo considera un algoritmo. Bien, entonces, analícenlo ustedes. Nosotros tenemos el siguiente enunciado, tenemos el procesador, que es la persona, y el ambiente. Acuérdense, el ambiente es aquí que se va modificando. El ambiente es leche, una caja de 3 litros y de un vaso de 255. Se desea especificar el proceso que permita colocar 2 litros de leche en una jarra utilizando un vaso de 250 centímetros cúbicos. Ahora se les pide a ustedes que nos digan cuál de estas 4 soluciones son correctas. Puede haber más de una. Vayan, traten de colaborar, de participar, lean el 1 y digan qué opinan. La solución 1 puede ser. La solución 1. Bueno, decir por qué, a ver, ¿qué pensás? Y porque 8 veces. 250 centímetros cúbicos en 8 creo que son 2 litros. Ahora, lo primero que tenemos que analizar, la solución 1, ¿es un algoritmo? ¿Tiene un principio y un final? Sí. Bien, entonces vamos a analizar todas. La primera sí, la segunda. Las 4 son. Las 4 son. A ver, la segunda. La segunda me parece que no, porque no tiene la cantidad de cuántas veces lo vamos a repetir. Es correcto, pues ahí dice, tomo un vaso y después dice repetir. Lleno el vaso y lo vacío. Repetir, lleno el vaso y lo vacío. Se queda en un bucle. Es muy importante en la definición de algoritmo que las tareas, o sea, no puede haber ambigüedad, ¿sí? Ustedes cuando hacen algo en la computadora, siempre, a no ser que sea un random o algo, digamos, pero no hay ambigüedad, las tareas son claras, ¿sí? No puedo decir repetir no sé cuántas veces. Puedo repetir hasta que se cumpla una condición, pero no puedo repetir indefinidamente. Bien, después tenemos la solución 3, que se puede llamar un algoritmo, sí, porque tiene una condición de parada, y la solución 4 también tiene una condición de parada. Claro, ahora, yo creo que la 4 porque la 3 no está definiendo primitivamente que la jarra, por ejemplo, ahí dice la jarra no está llena, pero es más fácil de decir la jarra está vacía. Me parece, el tema es que la jarra tiene 3 litros. Pero esperen, pero o sea, vos decís que no es solución porque es más fácil decir que está vacía. Claro, pero porque digo, la justificación de decir por qué es más fácil es como que no alcanza, o sea. El tema yo es creo que que la jarra tiene si 3 ponemos litros. Un solo vaso, o sea, ya como tendría una cantidad de leche. O sea, no está vacía ahí ya. ¿Cómo? Bien. No entendí, porque empezaron hablando todos juntos, perdón. Que con la solución 4, o sea, si vertemos un vaso de leche, o sea, ya tiene una cantidad de leche, entonces, o sea, ahí ya terminaría la repetición. O sea, Perfecto, entonces no cumple con el objetivo, porque como dice acá Rodrigo Escudero, entra el mientras, porque empieza vacía la jarra. ¿Está bien? Entonces llena el vaso con leche, lo pone en la jarra. Cuando vuelve a consultar en la condición, la jarra ya no está vacía. Entonces no vuelve a poner leche, no vuelve a cargar el vaso de leche, entonces se va a dejar el vaso. ¿Se entiende? ¿Y con cuánta leche terminó la jarra? Con 250 centímetros. ¿Se entiende lo que dice el compañero?
Sí. ¿Y qué Sí, pasa sí. con la 3? Que Pues yo en la 3 decía que lo si mencionaron llenamos recién. la jarra tiene 3 litros y a nosotros nos pide 2 litros. Entonces no Perfecto. cumpliría la orden. Perfecto, por ahí va la idea, porque fíjese que la condición de parada es hasta que la jarra esté llena, o sea, cuando la jarra esté llena ya no cumple la condición y deja de poner leche en la jarra, ¿no? Pero cuando termine esa condición y se vaya a dejar el vaso, la jarra va a estar llena y la jarra tenía espacio para 3 litros y el objetivo pide 2. Entonces, como dice el compañero, no cumple. Si la jarra fuera de 2 litros y pide llenar 2 litros, bueno, sí, esa también sería solución, ¿no? Pero en este caso no. Bien, entonces lo que podemos analizar de estas soluciones es que no existe una única solución para resolver el problema. ¿Por qué? En este caso nosotros podemos decir que de estas 4 soluciones, 3 de ellas son algoritmos correctos. ¿Está bien? Porque son correctos, tienen principio, no tiene ambigüedades y tiene principio y tiene final. Una no, la solución 2 es un proceso infinito, por lo tanto no se puede considerar algoritmo. Pero solamente una de ellas da solución al problema, que es, como lo dijeron recién, la solución 1. ¿Por qué? Pues en el caso de la 3 va a llenar la jarra con 3 litros y en la solución 4 va a llenar la jarra con 250 centímetros cúbicos, que no era lo que nosotros queríamos lograr como objetivo. ¿Bien? Entonces queda claro eso, poder identificar en una solución cuál de ellas se consideran algoritmo y cuáles de ellas solucionan el problema y cuáles no. ¿Bien? Muy bien resuelto. Podría pasar que 2 solucionen el problema correctamente, o sea, podría pasar, digo. Es correcto. Fíjense, supone ser que yo hago una solución que sea, tomo el vaso, lo lleno de leche y lo vacío. Y eso, en vez de escribirlo dentro de una repetición, lo escribo 8 veces. ¿Está bien? Lo que dice acá en la solución 1, lo puse en el punto 2 y en el punto 3, en vez de estar dentro de un repetir, yo lo escribiría 8 veces. ¿Está bien? Esa solución va a ser más larga, pero va a solucionar también el problema. Entonces tenemos 2 soluciones que son algoritmos y resuelven correctamente el problema. ¿Cuál es más óptima? Iba a decir la solución 1, pero 2 soluciones lo pueden resolver. Vamos al punto 6. Y acá me gusta también. Tendrían que decirme ustedes si las soluciones son algoritmos y cuál de ellas resuelve el problema. O si ambas resuelven el problema, ¿qué es necesario para que ambas resuelvan el problema? Y si usted sabe que en alguno de los canales de televisión se está transmitiendo la película Logan y la quiere ver, la busca, cuando la encuentra la mira, finalmente apaga el televisor. Los dejamos pensar un ratito. Las dos son soluciones que son logaritmos y las dos soluciones son soluciones para el problema. Bien, a ver, vamos a analizar. El alumno dice, ¿Alguien las más que crea lo mismo? A mí la primera me parece que sí, la segunda me queda un poco en duda. Porque va a estar La segunda cambiando de puede canales, ser, va a estar cambiando pero de canales infinitamente hasta que encuentre Logan. también puede ser. analicen el enunciado. El enunciado dice, usted sabe que en alguno de los canales de televisión se está transmitiendo Logan. Ah, entonces sí. las dos. Claro, Yo si creo ese que es es el la 2. No, caso, eso sí, las dos son solución. Va, Bien. Analícenlo un Ahora, poquito más, con paciencia, piensen. ¿Dónde radica la diferencia en en las 2 soluciones? En el mientras. Que dice que hay que buscarla y en otro dice que si no está directamente apagas el televisor. Claro, las 2 soluciones, bien. Bueno, entonces ahí piensen cuál de las 2 se ajusta a lo que pide el enunciado. Tómense su tiempo, no se Ah, apresuren. dice que la busca y cuando la encuentra la mira. O sea que es la 2.
Porque si él apenas enciende el televisor, ve que el primer canal que aparece no emite a Logan, él agarra y la apaga, si no lo encuentra. Claro, el primero Y el directamente enunciado dice sabe que la dónde está busca, y está así que buscando. tiene que empezar a cambiar de canal para buscarlo. Claro. Claro, fíjense No que sé lo que dice Santiago. Dice, se supone que en el canal no están dando la película. O sea que no la dan en ningún otro canal. No entiendo lo que dice Santiago. Bueno, pero Perfecto. alguno puede ser más de dos. Más de dos que no entiendo. No digo que pueda haber más de un canal, si no se supone que no Bueno, sabe. pero fíjense que si hay más de un canal, eh, eh, ¿cuál es el inconveniente? Fíjense la diferencia. En En la la primera 1 dice que es un solo canal. no dice que es un solo canal. ¿Dónde lo ven eso? Claro, dice que en Claro, el tema es alguno que de en la los solución canales uno no no hay buscas uno. por canales, o sea, no va pasando, no cambia de canal. Exacto. Claro, o sea, el problema ¿dónde está? En que en la primera no lo busca siquiera. No sé si hay en un canal o en 20 canales o si a lo mejor es una cadena de noticias, una cadena presidencial, esa, ¿cómo le llaman? Y lo pasan en montones de canales, pero no importa. El problema de la solución uno es que si cuando prende el televisor no está justo en el canal que lo está pasando, no lo busca. ¿Sí? Porque no lo busca, simplemente se fija si ahí está pasando Logan y si no, apaga el televisor. ¿Ves la diferencia? No busca, nunca cambia de canal. Mientras que en el otro sí, no importa si habían más canales que la pase. Cuando encuentra el primero, mira la película. Deja de cambiar, digamos. Mira la película y cuando termina la apaga el tele. ¿Entienden? Y es, es un, era parte del objetivo buscar dónde se ve la película. bien, Fíjense, analizando un poco el enunciado, podemos ir identificando cada una de las respuestas de los puntos. Dice, se pide, ¿ambas soluciones respetan las características de un algoritmo? Sí, Sí, porque no es ambiguo y tiene principio y final. O sea, en el caso uno, prende el televisor, si no están mirando la película, si no están dando la película, lo apaga. En el caso 2, lo va a buscar hasta que lo encuentre y luego de mirar, la va a apagar. Entonces los dos tienen punto final, es acotado la solución que tienen. Dice, ¿funcionan de igual manera ambas soluciones? En la discusión que tuvieron, ahí ya se dieron cuenta que no. En uno lo va a buscar, como lo dijeron muy bien, y en otro, simplemente si se está dando la película, lo va a ver, si no, no. Entonces, ¿funcionan de la igual manera? No. Dice, en caso de considerar que no, explicar las diferencias entre ambos. ¿Por qué? Porque en una se busca y en el otro no se busca. Ahora dice, ambas soluciones resuelven el problema, y ahí es lo que explicaba recién Leo. ¿Ambas soluciones resuelven el problema? Puede que sí, dependiendo del estado inicial. Acá vamos a empezar a hablar de lo que es estado inicial. ¿Qué quiere decir el estado inicial? Sí, la película Logan se daba en el canal Fox y mi televisor cuando lo apagué quedó en el canal Fox. Cuando yo vaya a prender el televisor va a estar en el canal Fox. Por lo tanto, si el canal Fox era el que transmitía Logan, voy a poder mirarla y luego apagarla. En ese caso, para ese estado inicial, la solución 1 funciona. En cambio, la solución 2 funciona siempre. ¿Está bien? Independientemente del estado inicial. ¿Por qué? Porque yo voy a encender el televisor y voy a buscar con el control remoto hasta que encuentre el canal, en este caso Fox, que está transmitiendo la película Logan. Cuando llegue a ese canal, lo voy a mirar y luego voy a apagar el televisor. Entonces, ¿ambas soluciones resuelven el problema? Sí. La solución 1 depende del estado inicial que justo en ese canal están transmitiendo Logan. En cambio, la solución 2 va a funcionar independientemente del estado inicial. ¿Se entiende?
¿Alguno le quedó una duda? Sí, profe. Perfecto, me alegro. Bueno, en este momento vamos a cortar lo que es el práctico 1, el práctico 3, perdón, o en la próxima clase vamos a arrancar con lo que es refinamiento sucesivo, que es a partir del ejercicio 7. ¿Está bien? La idea es que ustedes resuelvan los ejercicios que quedaron pendientes, no son muchos, y que vean los videos y los ejemplos que están en cada uno de estos videos. ¿Está bien? Están bastante buenos. El último es una explicación subida en el canal de la materia, donde está hecho por la profesora Mariela, que es un ejemplo de refinamiento sucesivo, está muy bueno, que les va a ayudar con la solución de los ejercicios que siguen. Y para ir pensando, nosotros nos vamos a quedar hasta las 9, obviamente si tienen dudas nos quedamos ahora, nos vamos a quedar, perdón, hasta las 10, y ustedes van a escribir esto que está acá. En base a lo que vayan viendo en la explicación y los ejemplos de esto, van a escribir un algoritmo que permita calcular el promedio de 4 números con una calculadora. Fíjense que el ambiente, pues, el ambiente es con lo que yo dispongo para resolver el problema, es una calculadora y un papel donde están escritas 4 notas. Las acciones comprensibles por el procesador es pulsar teclas de la calculadora, qué teclas tengo que pulsar, y el procesador cualquier persona adulta. No sé por qué le pusieron adulta, porque los niños pueden usar la calculadora, pero bueno. Entonces, lo van a escribir a través del refinamiento sucesivo. La idea es que arranquen de un problema principal, lo dividan en subproblemas y lleguen al estado final. Pero yo les aconsejo que antes de resolver esto, vean los ejemplos, estos están buenos, pero el video de la explicación está excelente. Nosotros nos quedamos acá. Leo, no sé si querés agregar algo con respecto, y la idea es que la clase que viene arrancamos con el ejercicio número 8. No, nada más. Cualquier cosa estamos acá nomás. Si Sí. tienen alguna duda ahora que quieren que veamos. Sí, ya está la asistencia. Es importante que ustedes resuelvan el práctico, chicos, no se queden con lo que vamos viendo así con Daniel, porque hay veces que yo veo las cosas, las entiendo, digamos, con una idea volátil en el aire, y cuando me siento a escribirlo por ahí no sale. Es buena práctica que los hagan a los ejercicios así les va a resultar más fácil después rendir. Bien, recuerden lo que les vuelvo a insistir, recuerden en mirar cada uno de las alternativas, de los links que le mandan. Vuelvo a insistir, esta explicación, no sé si la abrí, yo la dejé abierta, esta explicación está muy buena, está muy bien hecha, ¿está bien? Fíjense que la hace la jefe de práctico, que es Mariela. Fíjense que hay una de las cuestiones, se debe tener en cuenta el estado inicial, ¿está bien? Justamente recién lo que veíamos para la resolución del problema del televisor, una de las cosas de tener en cuenta es el estado inicial, ¿está bien? En este caso era que si el televisor estaba justo en el canal que pasaba en la película, ¿está bien? Todas las versiones, cuando yo vaya a hacer refinamiento, la versión 1 en su forma más grotesca, y así como la última versión va a dar solución al problema planteado. ¿Está bien? Bueno, y así mírenlo al video, pues realmente está muy lindo. Y estamos acá con Leo, nos quedamos hasta las 10, escuchando cualquier consulta que tenga.
Aprovechen las clases, chicos, y aprovechen el material que tienen mucho para mirar y para ver.